tal? ¿Cómo les va? Feliz tarde de domingo. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más, como cada semana, para acompañarlos en esta propuesta que tiene que ver con que juntos sigamos mostrando todas aquellas opciones que existen entre aquellos que deciden tener hijos, como también por parte de aquellos que eligen no tener. Porque esto es ¿y ustedes para cuándo? Sí, un programa que cambia paradigmas, que cambia creencias, que cambia toda la mirada cultural, ¿no? Sobre lo que muchas veces significa ser mamá o ser papá, como ya lo sabés, a lo largo de estas 9 temporadas que estamos juntos. El estreno es cada semana aquí en la pantalla de Vive TV. Nos podés estar siguiendo en el directo, quizás a través del canal 64 de Claro, si vivís en la ciudad de Rosario, pero sabés que llegamos por otros operadores de cable para distintos puntos del país y del mundo. También se está estrenando en nuestro canal de YouTube, Vive TV Argentina, así que te invitamos a que puedas participar, a que nos dejes un mensajito, un saludo, algún comentario, que nos digas desde dónde nos estás mirando, si quizás te identificás con mucho de lo que nosotros vamos abordando, no solo en el programa de hoy, sino que es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Tener en cuenta cada una también de tus palabras, de tus conceptos, de tus apreciaciones en relación a todo lo que acá va surgiendo. Hoy nos vamos a abocar a hablar de aquellas, sobre todo, ¿por qué digo aquellas? Sí, aquellas personas, mujeres, que han decidido ser mamá y empiezan a transitar todo un camino que muchas veces empieza a mostrar ciertas adversidades, ciertos obstáculos, aquellas que deciden quizás participar de los tratamientos de reproducción asistida, y cuando, claro, ahí empiezan a aparecer nuevos desafíos. Y lo que acá siempre decimos e incentivamos es que vaya siempre detrás de un deseo honesto y auténtico con vos misma, claro, no con las expectativas, con aquello que te están sugiriendo desde el afuera, ¿no? ¿Qué es lo que vos deseás y anhelás para vos? Y claro, en esa posibilidad que hoy tenemos de quizás buscar ayuda, acompañamiento, surge quizás la figura de una profesional como ella, que es psicóloga y que está especializada precisamente en todas las dificultades en el camino, ¿no?, reproductivo, en el camino por convertirse en mamá o, por qué no, también en papá. Así que ya la presento a Soledad Rodríguez. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Muchas gracias, Karina. Bueno, un placer para nosotros tenerte en el programa. Nos parece sumamente valioso porque quizás mucho de lo que hoy estemos compartiendo le puede hacer sentido. Y digo más que nada a las mujeres, ¿no? Ahora vos me vas a decir si también son los hombres los que necesitan quizás este acompañamiento en todo lo que es la búsqueda, ¿no?, por cumplir ese objetivo de ser padres. Así que contanos cómo es que aparece ahí esta posibilidad que vos empezás a brindar y por qué, ¿no?, decidiste también hacerlo. Bueno, sí, como vos decías, esto tiene que ver con las mujeres y con los hombres. Lo que pasa es que las mujeres son las que en general ponen el cuerpo durante los tratamientos de fertilidad más fuerte, digamos, con mucha más energía, porque tienen que atravesar el embarazo y tienen que atravesar todos los procesos previos. Y la realidad es que esto muchas veces se convierte en algo traumático. Estas situaciones son traumáticas porque el cuerpo sufre y porque empiezan a sufrir emociones, empiezan a sufrir frustración, empiezan a sufrir un montón de situaciones que no saben qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo afrontarlo. Les empiezan a decir un montón de cosas, les dan consejos, les dan opciones, y todas esas opciones, todos esos consejos son los que muchas veces las confunden o las amargan o les generan incertidumbre. Entonces, en estos procesos hay muchas partes y muchas situaciones muy difíciles. La infertilidad, lamentablemente, cada vez crece más porque las mujeres empiezan a decidir sobre su cuerpo, empiezan a decidir sobre cuándo tener hijos, en qué momento, empiezan a alargar el proceso de la maternidad porque, por supuesto, tienen otras situaciones antes, tienen otros deseos, otras metas por cumplir. Entonces, cuando se encuentran con querer tener hijos, muchas veces les pasa que más frecuentemente que antes necesitan ingresar en los tratamientos de fertilidad. Y es una situación dolorosa y es una situación muchas veces que genera culpa porque empiezan a pensar por qué no lo empecé a hacer antes, por qué no busqué antes tener hijos, por qué no prioricé la maternidad.
Y como yo siempre digo, esto no es una cuestión de priorizar la maternidad, sino es priorizarse uno, y en el proceso, cuando llega la maternidad, es cuando tenía que llegar. No tenía que llegar antes ni después, sino que tiene que llegar cuando sucede. Con lo cual, atravesar este proceso es algo que puede pasar o no, pero culparse por todo lo que uno no hizo antes es el peor de los caminos posibles. Exacto, Sole, qué interesante, ¿no? Digo, cuántas cosas que ya has dicho en estos poquitos minutos, ¿no? Que antes lo referías, muchas mujeres que empiezan a postergar esto de ser mamá o de convertirse en algún momento en alguien que va a estar allí dedicada a la crianza, porque en este programa siempre hablamos de toda la diversidad de caminos que existen, pero bueno, empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y lo sabemos, este reloj biológico también empieza a apurar, entonces son mujeres que quizás se encuentran con 35, 36 años y dicen, bueno, ahora sí, que quiero empezar a ver qué es lo que sucede con las opciones que tengo. Empiezan a darse cuenta que no es tan fácil o tan sencillo como imaginaron, ¿no? Y ahí quizás esta posibilidad de recurrir a ayuda, por todo este acompañamiento, creo yo, que empieza a aparecer para poder gestionar nuestras emociones, y como vos, bueno, lo publicás en más de uno de tus posteos, ¿no? Allí en las redes sociales, ¿cómo priorizamos la salud mental, Sole? Y es difícil porque priorizar la salud mental muchas veces es lo último que hacemos. O sea, en realidad la salud mental muchas veces, primero miramos el cuerpo físico, miramos todo lo que se ve, y después empezamos a darnos cuenta de que la salud mental en realidad es todo, para poder seguir avanzando, para poder seguir estando, para poder seguir tomando diferentes caminos. Uno tiene que estar bien emocional y psicológicamente. Y se encuentran con situaciones muy traumáticas que no saben cómo atravesarla, tanto las mujeres también como los hombres, porque los hombres muchas veces, cuando necesitan empezar a acompañar a las mujeres en estos procesos, cuando el factor es masculino, porque también sucede que el factor es masculino, también se sienten que tienen que empezar a trabajar en lo que les pasa, en sus emociones, en todos estos procesos. Entonces, la idea es que la pareja mantenga su salud mental, digamos. La mujer, el hombre y la pareja, que es ese tercer espacio donde uno habita, algunas veces, porque otras mujeres deciden ser madres solteras por elección, que también eso es una posibilidad hoy, es una posibilidad que muchas están tomando, porque la pareja empieza a ser a veces una búsqueda. Hay muchos ejemplos de mujeres que empiezan a buscar pareja para tener hijos y después se dan cuenta de que pueden elegir tener hijos y ser madres solteras por elección, y eso es sumamente valioso, que no va acompañado una cosa con la otra, y eso también requiere de un acompañamiento, porque empiezan a hacerle un montón de preguntas, empiezan a sentirse incómodas con las personas que están a su alrededor, las preguntas de dónde viene, de quién es el papá, qué le vas a decir cuando nazca, o sea, hay un montón de temas y un montón de temáticas alrededor de un tratamiento de fertilidad, y además un montón de historias. O sea, el tratamiento de fertilidad y las opciones son tantas como las personas que lo tienen que transitar. Por eso siempre es importante comprender que cada persona es diferente y que cada persona va a tener un acompañamiento distinto, porque va a tener sus propios requerimientos. A mí me parece también sumamente valioso, ¿no? Cada vez que abordamos quizás este camino de los que sí quieren tener hijos y los que empiezan también a transitar lo que son los tratamientos de reproducción, poder darle visibilidad a toda la diversidad que también esto conlleva, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Y quizás aquellos que no tienen un vínculo cercano o que no han transitado por estas posibilidades, bueno, ni siquiera imaginan a todo lo que refieren. Entonces, cuando sí aparece esta situación transformadora en sus vidas, y esto aparece, digo, como sugerencia por parte de la comunidad médica, bueno, pueden recurrir a un tratamiento de reproducción, que es válido también aquella persona o aquella pareja que dice, no, si no podemos por este lado, ¿no?, que es lo biológico, bueno, no nos interesa ir por este camino, insisto, es válido también, pero los que sí toman esa decisión, bueno, todo lo que ahí empieza también a aparecer en este camino, que no era lo planeado, ¿no?, que no era lo imaginado, empezar a someterse a ciertas instancias que van a tener ciertas implicancias en las emociones, ¿no?, como veíamos también por allí en pantalla, que las emociones pueden durar a veces algunos segundos, algunos minutos, pero ¿qué pasa cuando esas emociones solo se empiezan a sostener en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, un negativo
momento te puede dar bronca, te puede dar tristeza, ¿no? Te podés enojar y decís, ¡ay, qué frustrante! Yo pensé que en esta posibilidad íbamos a quedar embarazados y no se dio, ¿no? Bueno, ¿cómo hago yo para poder revertir eso que estoy sintiendo y que no sea perjudicial si es que yo lo empiezo a sostener en el tiempo? Bueno, hay dos cuestiones que, o sea, esto que vos nombraste, la frustración es como la emoción más que más se repite durante los procesos de fertilidad, porque las personas creen, cuando empiezan un proceso de fertilidad, creen que rápidamente van a lograr el embarazo, porque creen que 2 más 2 es 4, con lo cual, bueno, ¿qué más puede pasar? Si tengo óvulos, tengo espermatozoides, tengo embriones, ¿por qué no me embarazaría? Y hay un factor que tiene que ver con la humanidad, o sea, tiene que ver con que estamos hablando de seres humanos y esto puede pasar y puede no pasar. Estamos tan acostumbrados a controlar todo, sobre todo en los tratamientos de fertilidad, que se ve cuántos embriones hay, qué es lo que sucede, cuánto crecieron. Estamos tan acostumbrados a manejar todo, a controlar todo, que cuando se encuentran con el negativo, no solamente es muy frustrante, sino que empieza a preguntarse si este camino es para esa persona. O sea, vos nombraste esto de, frente al tratamiento de fertilidad, hay personas que dicen no, esto no es para mí, y eso también está muy bien y es muy valioso poder respetarlo, porque a veces hay insistencia médica o hay insistencia de otras personas que empiezan como a presionar a esa mujer o a esa pareja, a quien desea en ese momento transitar esta situación, y empieza a darse cuenta que no, y eso también es muy difícil porque genera culpa. Otra emoción que aparece muy frecuentemente durante estos procesos. Y las emociones realmente duran pocos segundos, o sea, uno tiene una emoción, surge una emoción que está vinculada a alguna situación del momento, pero obviamente los pensamientos son los que siguen sosteniendo esa emoción. Nunca voy a poder, ¿por qué no lo hice antes? Todas mis amigas tienen y yo no, ¿cómo puede ser que a los demás les salga y no? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que no es para mí? Todos esos pensamientos son los que van sosteniendo las emociones a lo largo del tiempo. Y esas emociones se van alojando en el cuerpo y eso obviamente después se semella en los momentos en los cuales uno quiere seguir intentándolo o no, o quiere empezar a cuidarse o quiere trabajar en uno. Aparte empiezan a recibir un montón de consejos sobre lo que deberían hacer o no deberían hacer. Esto es absolutamente común, o sea, recibir un montón de consejos de todo el mundo y uno empezar a abrumarse por la cantidad de consejos que recibe y entonces empezar a creer que no puede porque no hace todo lo que le dicen. Y la verdad es que es un factor que tiene que ver con la ciencia y también tiene que ver con que sí o no, se da o no se da, uno puede, yo siempre digo esto, el tratamiento de fertilidad te acerca lo máximo que puede al embarazo, pero después hay algo que tiene que ver con lo natural, que sí o no, y entonces ahí ya no hay nada más para hacer, y eso obviamente genera muchísima ansiedad. Entonces ese momento entre que te hacen la transferencia y que vos recibís tu positivo, como dijiste vos, o tu negativo, bueno, ese es el momento más difícil, que hasta tiene un nombre que se llama beta espera. O sea, esta ansiedad, hasta le pusimos un nombre para poder ayudar a las personas en esos procesos por todas las mujeres y los hombres que están pasando por ese momento de ansiedad. Sumamente importante, Sole, todo lo que nos estás compartiendo, interesante porque desde este programa, desde un medio de comunicación, ¿no? Llegamos a la sociedad en su conjunto, ese es al menos el objetivo, ¿no? Para que puedan interiorizarse un poquito más en todo lo que significa este camino y sobre todo cuando aparece allí la palabra infertilidad, ¿no? O este desafío, ¿no? Por querer ser mamá, por convertirse en papá y no pudiéndolo lograr. Creo que también es importante ahí tu acompañamiento porque, bueno, esto me lo compartirás. Muchas mujeres al darse cuenta, ¿no? que está haciendo con ciertos obstáculos, con ciertas adversidades a atravesar, empiezan, imagino yo, a tener ciertos cuestionamientos, ¿no? ¿Estoy realmente haciendo esto por un deseo honesto y auténtico conmigo misma o estoy cumpliendo las expectativas de un otro? Quizás a veces mi mamá, mi papá que me está diciendo, ¿y para cuándo el nieto? ¿No? O esto de ya son mamás mis hermanas, mis amigas, mi cuñada, ¿no? Y yo soy la única que aún no lo fui. ¿Qué es lo que aparece ahí en el consultorio? Bueno, esto que vos decís es así. Los mandatos sociales, o sea, ya sea por
que toda la familia, todas las mujeres de mi familia fueron madres, entonces yo debería ser madre, ya sea porque todas mis amigas son madres, entonces yo me quedo afuera del grupo. Digamos, los mandatos sociales son muy fuertes y uno empieza a preguntarse si esto es o no es lo que quiere, lo que desea. El deseo de ser madre ¿existe o no existe? Hay muchas mujeres que no desean tener hijos y a mí me parece que es muy importante ese respeto por quien no desea tener hijos y punto. O sea, no hay nada para decir, no hay nada. Cuando muchas veces a las mujeres se les pregunta por qué no querés tener hijos y simplemente dicen que no, son cuestionadas. Entonces me parece que ahí es cuando hay que trabajar mucho en concientizar a la gente de que no todo el mundo quiere lo mismo. Nada más, punto. Pero por otro lado, empieza a aparecer esto, la contradicción entre si esto es un deseo o si esto es parte de todo lo que me enseñaron que tengo que ser. Y ahí hay que trabajar un montón, porque ser madre, porque tengo que serlo, es un camino muy errado, porque ser madre es muy difícil, es muy complejo, traer hijos al mundo es muy difícil, criarlos es muy complejo y a lo mejor uno no tiene ese deseo y está bien conectarse con eso y no culparse por eso. Bien, a mí me parece importante y valioso esto que ahí leíamos en una de tus publicaciones, que una mujer sin hijos, claro que es una mujer completa, claro que es una mujer plena, porque ese es como el mayor fantasma, ¿no? O este temor que aparece, y esto en tantos testimonios, ¿no? Que han salido incluso en este programa. Decir, bueno, voy por este camino, no lo estoy logrando, pero no quiero ni pensar, ¿no? Si no lo llego a lograr, como esto de no verse ni siquiera siendo una mujer sin hijos, ¿no? Como si fuera lo peor del mundo que pueda existir. Y creo que ese es el mensaje que al menos nosotros también desde acá hacemos nuestro aporte y promovemos. No hay ni una vida mejor ni peor. No es que la felicidad vas a tenerla porque seas madre, ¿no? Porque a veces desde lo sociocultural está como muy impuesto, ¿no? Bueno, ¿cuándo vas a formar una familia, no? Fijémonos hasta desde las palabras, o sea que una mujer sin hijos entonces con su pareja o a veces sola no es una familia, claro que lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía cuesta, ¿no? Desarmar todo este tipo de prejuicios, estereotipos, estigmas que circulan? Entonces me parece interesante, creo que vos también lo abordás así con muchas de las personas que asisten, ¿no? a tu acompañamiento profesional, que también existe una vida más allá de no lograr con este objetivo, que aunque sea muy fuerte, muy poderoso, no se pudo dar, ¿no? Que existe la vida feliz aún sin hijos. Sí, yo creo que hay que pensar en que son caminos totalmente diferentes y que cada uno elige transitar el camino que puede, que quiere, que desea, que ahora por suerte hay muchos formatos de familia. Vos estabas hablando de la pareja no es una familia. O sea, uno tiene una familia de a uno, porque tiene una familia con uno mismo, integrada en uno. Tiene una familia de a dos, porque puede estar en pareja con alguien y ser una familia de dos. Puede tener una familia de tres, puede tener una familia de dos y no es una pareja, sea un hijo. Digamos, yo creo que, por suerte, hay muchos formatos de familia ahora que estamos aprendiendo de los diferentes formatos de familia, de las diferentes familias, y que ser familia tiene mucho más que ver con uno que con tener un hijo. Digamos, el formato tradicional de la mamá, el papá, la nena y el nene no existe más. O sea, ya por suerte estamos trabajando mucho para que la gente sea feliz, no que tenga que seguir los mandatos sociales y tenga que hacer el dibujito de la casa, la mamá, el papá, el nene, la nena y el perrito. Entonces, me parece que es muy valioso esto que estás diciendo porque empieza como a romper estos estigmas. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tratar de romper estigmas y tratar de trabajar en que la gente se concientice, en que las personas en general, aparte no se culpen por eso, no se sientan mal por querer tener otro tipo de familia y que puedan sentirse, como vos decís, completas, ¿sí? Porque uno ya es completo cuando llegó al mundo, o sea, no hace falta nada más. Ya por ser, uno ya es completo, no necesita que lo complete alguien, ni una pareja, ni un hijo, ni otra persona, o sea, ni una cosa, ni una casa, digamos. La completud está en cada uno, somos uno, nosotros, las mujeres, los hombres, las personas, estamos completos ya en el momento que nacemos, de la forma en que lleguemos al mundo, con lo cual no hay nada más para hacer que poder atravesar los procesos personales y ser lo más feliz posible. Y creo que eso también es difícil de entender, de comprender y de integrar. Fabuloso, Sole, nos encanta que estés hoy en el programa porque estamos
coincidiendo tanto, ¿no? en estas miradas y en estas posibilidades que hoy nos brinda incluso la virtualidad, de poder llegar con el mensaje a distintas personas. Hay muchos que quizás nos están viendo desde nuestro país, la Argentina, que es un país que en ese sentido ha avanzado mucho en todo lo que refiere a esto, ¿no? A la maternidad, a la paternidad, con diferentes leyes, con el acompañamiento también de la normativa, en todas las opciones y variantes que existen hoy por hoy. Pero bueno, vos haces un uso también muy fuerte de lo que son las redes sociales, tenés tu propia comunidad de Instagram y me imagino que ahí aparece un poquito de todo, incluso hasta... Imagino, ¿no? Deben comentar o deben participar personas de otros países, de otras culturas. ¿Qué es lo que fuiste encontrando a partir de esta comunidad desde lo público? Sí, yo además de Instagram tengo un podcast también que en el cual hablo de, se llama Conversaciones Incómodas, porque hablo de todo sin ningún tipo de guión, digamos. O sea, la idea es poder abordar los temas porque son incómodos en general. Los temas sobre fertilidad, sobre los hijos, sobre la familia, muchas veces son incómodos porque no estamos atravesados por otras cosas. Y en otros países, nosotros en este país tenemos hace poquito tiempo igualmente la ley de fertilidad. Yo trabajo en fertilidad desde antes de la ley. O sea, desde antes de que las prepagas o las obras sociales tuviesen que cubrir los costos de esto, pero en otros países todavía esto no existe. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que viven en México, y en México siguen teniendo que pagar los tratamientos de fertilidad y hay mucha diversidad en los tratamientos de fertilidad, porque acá hay cosas que no están permitidas, en México hay muchas otras cosas que sí están permitidas. Entonces, yo me empiezo a encontrar con un montón de situaciones como, por ejemplo, la elección de la donante en un catálogo, cosas raras que nosotros ni siquiera las pensamos y que en otros países están totalmente permitidas, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Porque no hay ley, porque no hay legislación, porque pasan otras cosas. Y entonces es interesante cómo la identidad empieza a ponerse en juego, porque esto de tener que buscar una donante, por ejemplo, de óvulos en un catálogo es rarísimo. Para una persona es rarísimo. Entonces, ahí es cuando empiezo a encontrar un montón de cosas y un montón de preguntas para poder hacerse acerca de la identidad, acerca de qué significa realmente ser madre y por dónde viene esto de tener que elegir. Pues pasa esto, y en este país también como está legislado, pasa que, por ejemplo, durante un tratamiento de fertilidad te puede hacer un estudio genético y en ese estudio genético sale el sexo el género de tus embriones, y ahí es cuando hay que elegir. Y esta elección de si tengo una nena o un varón, y si perdí a la nena o el varón, o sea, hay mucha información que para mí a veces está de más, o sea, como que no tiene sentido porque la vida es otra cosa, ¿no? O sea, porque me parece muy importante poder dejar algunas cuestiones que tienen que ver con la elección natural para poder permitirnos también no tener ese control que después termina generándonos más problemas, más culpa, más dolores de cabeza, más cuestiones vinculadas a la salud mental que se empieza a deteriorar. Claro, y además, bueno, esto que vos decías anteriormente, ¿no? Cómo esta es una temática que todavía se vivencia en silencio, ¿no? Hasta con vergüenza. Muchas personas o parejas que están eligiendo determinado camino, quizás sí, con la ciencia, con la medicina, pero que eso no lo expresan, no lo manifiestan, ni siquiera a sus vínculos más cercanos, ¿no? ¿No? ¿Qué van a pensar? Y ni hablar, ya que antes compartías esto, ¿no? De toda la diversidad, y si uno puede empezar a comparar con lo que sucede en otros países, lo que pasa acá con la maternidad subrogada, con la gestación por sustitución, ¿no? Como estamos viendo también personas que van por ese camino y cómo también se enfrentan a esta mirada social juzgadora, ¿no? ¿Cómo que la gestante va a ser su amiga o cómo que va a ser su cuñada, ¿no? Entonces, digo, todavía tenemos que trabajar mucho en esto de la aceptación de caminos, que el otro, bueno, puede elegir y yo no, pero que todo es válido, y cómo también, bueno, el acompañamiento desde lo psicológico, desde lo emocional también es importante, porque ahí puede haber alguien en el consultorio que diga, yo quiero ser mamá y elijo ir por gestación por sustitución, pero me enfrento a todo lo que diga, no sé, mi familia, mi mamá, mi papá, que no lo entiende. Digo, también eso debe aparecer ahí como experiencia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No es tan habitual, digamos, o sea, todavía
no, como esto no está legislado todavía, Claro. como esto está permitido pero no está legislada la subrogación de vientre, hay muchos vacíos ahí legales, con lo cual hay veces que los miedos son mucho mayores que en otras situaciones, ¿no? O sea, porque hasta la ley argentina dice que la madre es la que va a parir, o sea, hasta que el niño nace, la madre es la gestante. Entonces, la ley argentina dice eso y ahí nos encontramos, hubo un caso muy famoso de esta persona que se arrepintió y después había como toda una situación, o sea, que salió el año pasado, que fue hace muy poquito, digamos, como ahí hay un agujero, un espacio que tenemos que llenar y que alguien lo va a tener que resolver de alguna manera. El tema de la subrogación de vientre es otro tema mucho más amplio y que trae un montón de preguntas para hacernos acerca de todos, no solamente de la diversidad, de los diferentes caminos a recorrer, sino de cómo los vamos a recorrer. Porque la realidad es que en el medio hay vida, o sea, hay niños, hay personas, digamos, en el medio de todo esto estamos hablando no solamente de ciencia, no solamente, estamos hablando de personas que tienen una identidad, que van a venir al mundo, que tienen que saber quién es su madre, quién es su padre, quién los gestó, de dónde vienen, o sea, todo eso es fundamental, digamos, es parte de nuestro ser, y lo que sí se presenta muchas veces como un interrogante para una mujer que está haciendo tratamiento de fertilidad y cuando tiene, por ejemplo, que optar por la donación de algún gameto, como es la donación de óvulos o de espermatozoides, el interrogante es ¿qué le voy a decir cuando me pregunte quién es el papá o quién es la mamá? Entonces, yo muchas veces lo primero que digo es la persona que lo va a gestar sos vos, con lo cual ahí ya no hay duda de la biología, de la madre biológica, pero sí empieza como a haber muchas preguntas acerca de si le digo, si no le digo, cómo, si se va a sentir bien, si se va a sentir mal, a quién se va. Bueno, son un montón de temas, porque bueno, es algo muy, muy amplio, pero sí es valioso poder empezar a hablar de estos temas. Por supuesto. Digamos, se juega todo acá, sobre todo la identidad. Totalmente. Pero bueno, para eso estamos en este programa. Bueno, vos estás haciendo lo propio también ahí con tu podcast. Así que si lo querés también recordar, bueno, lo encuentran, me imagino, ahí en tus redes sociales. También la posibilidad de volver a escuchar muchas de estas emisiones o de capítulos que ya has realizado. Así que desde acá nos sumamos a esto. Te pueden buscar, como decíamos, en tu comunidad de Instagram. Vemos que sos bastante activa y hay mucha información también para aquellos, bueno, que puedan ahí encontrar algo que los identifique y después, bueno, quien les dice, ponerse en contacto contigo o siempre buscar ayuda, ¿no? Yo siempre digo que en estas situaciones que son tan movilizadoras, me pareció también interesante lo que dijiste, quizás estas mujeres están en el foco, ¿no? Por ser mamá y cuando existe también la normativa que acá está acompañando, se convierte, y esto me hago cargo de lo que digo, en una búsqueda cuasi obsesiva, ¿no? Por ser madre y vamos perdiendo de vista todo lo que forma parte también de la vida misma. Entonces es necesario también recurrir, ¿no? a ayuda desde lo emocional, desde lo psicológico, para poder sobrellevar toda esta montaña rusa que ahí empieza a aparecer de emociones. Así que bueno, mil gracias, Sole, por haber estado hoy en el programa. Gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. Enviamos un abrazo y bueno, seguiremos en contacto para muy prontito tenerte en otro capítulo, ¿te parece? Muchísimas gracias, sí, claro, por supuesto. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estábamos conversando con la licenciada Soledad Rodríguez, decíamos, psicóloga especializada en todo lo que tiene que ver con estas dificultades en lo reproductivo. Y yo siempre refuerzo, ¿no? Este mensaje, acá no hay una opción mejor que otra, acá todo depende de lo que vos elijas y decidas. Claro, la felicidad no se mide en hijos, no es que vas a ser más feliz si sos mamá, si sos papá. Y como nosotros lo promovemos permanentemente en este programa, si una mujer quiere ser mamá de 10 hijos, a por ello, y felicitaciones y vamos. Como también puede ser plena, feliz y realizada una mujer sin hijos y es más, hasta sin pareja. ¿Quién puede determinar cuál es la felicidad o qué es lo que te hace feliz? Acá lo importante es lo que vos elijas y decidas para vos. Primero vos y después la circunstancia, el afuera y la mirada de un otro. ¿Desafiante? Claro que lo es, pero inténtalo.
Hasta acá llegamos y la invitación es encontrarnos el próximo domingo, como siempre, a las 5 de la tarde, el estreno aquí en Vive TV, canal 64 de Claro, en la ciudad de Rosario. Pero suscríbete a nuestro canal de YouTube y te vas a encontrar y hasta sorprender con todos los programas que ya estuvimos vivenciando a lo largo de estas 9 temporadas. Gracias a nuestro dire Leonel Noriega, que hoy estuvo también ahí en las cámaras. Gracias a vos por estar siempre desde el otro lado. Yo soy Karina Vimonte y los espero en un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?